¿Qué haría usted si la única salvación para la vida de sus hijos estuviera en la boca oscura de una montaña olvidada? Elena no tuvo opción. Con el frío devorando los huesos de su pequeño Leo y la noche cayendo como una sentencia de muerte sobre la implacable Sierra Madre, ella cruzó el umbral prohibido. Lo que encontró en esa oscuridad no fue solo un refugio contra la lluvia, sino un secreto que llevaba 100 años esperando bajo la tierra húmeda. Nadie imagina lo que se esconde bajo nuestros pies cuando el mundo nos ha dado la espalda. Prepárense, porque esta historia cambiará su forma de ver la oscuridad para siempre. La lluvia no caía, castigaba. Eran agujas de hielo líquido que el cielo, en su furia incomprensible, lanzaba contra la tierra indefensa. En medio de aquella inmensidad verde y gris de la Sierra Madre, 4 figuras humanas parecían insignificantes, meras manchas de color luchando contra la paleta monocromática de la tormenta. Elena sentía que sus pulmones iban a estallar. Cada respiración era una cuchillada de aire gélido que le quemaba la garganta. Sus botas, baratas y gastadas, se hundían en el barro hasta los tobillos con cada paso, produciendo un sonido obsceno, como si la montaña quisiera tragarla entera y no dejarla avanzar. Pero no podía detenerse. Detenerse era morir. «¡Mamá! ¡Ya no puedo!». El grito de Sofía, de apenas 7 años, se perdió casi por completo en el rugido del viento que doblaba los pinos como si fueran ramitas secas. Elena se giró, limpiándose el agua de los ojos con una mano temblorosa. Vio a su hija aferrada a la chaqueta de Diego, su hijo mayor de 10 años, quien avanzaba con la cabeza gacha, haciendo de escudo humano contra el vendaval. Pero lo que más aterrorizó a Elena no fue el cansancio de Sofía, sino el silencio de Leo. El pequeño Leo de 4 años colgaba de su espalda, atado con un rebozo empapado. Hacía media hora que había dejado de llorar. «Solo un poco más, mis amores», gritó Elena con una voz que ella misma desconocía, una voz que nacía de las entrañas de la desesperación materna. «Busquemos un árbol grande, una roca, lo que sea». El pánico comenzaba a nublar su juicio. ¿Cómo habían llegado a esto? La imagen de su vida hace apenas un año parecía un sueño de otra persona. Una casa pequeña pero cálida, el olor a café por las mañanas, la risa grave de Mateo, su esposo, llenando la habitación. Mateo, con sus manos fuertes y su promesa eterna de que nada les faltaría. Pero Mateo se había ido. Un accidente en la construcción, una caída de 3 pisos, y con él se fue la seguridad, el dinero y la risa. Luego vinieron los buitres disfrazados de banqueros, las deudas que ella desconocía, y finalmente el desalojo. Elena recordaba la vergüenza ardiente de ver sus pocas pertenencias en la acera. Sin familia que la acogiera, con el corazón roto y 3 bocas que alimentar, había tomado la decisión más arriesgada de su vida. Había gastado sus últimos centavos en comprar un terreno remoto en la sierra, una herencia no reclamada que un abogado dudoso le vendió por casi nada. Tierra fértil, había dicho él. Un lugar para empezar de cero. Empezar de cero. Qué frase tan amarga. El viejo sedán que habían usado para llegar hasta allí había tosido su último aliento hacía 5 kilómetros, atascado en un camino de terracería que el mapa juraba que existía, pero que la selva había reclamado hacía décadas. Sin señal en el celular, sin comida más que unas galletas y botellas de agua, decidieron caminar buscando ayuda o el terreno. Y entonces el cielo se abrió. «¡Mamá!», gritó Diego, sacándola de sus pensamientos sombríos. «¡Allí! ¡Mira allí!». El niño señalaba hacia una pared de roca vertical, casi oculta por una cortina de enredaderas y musgo que se agitaba violentamente con el viento. Elena entrecerró los ojos. Al principio no vio nada, solo sombras y piedra gris. Pero entonces un relámpago iluminó el cielo, rasgando la oscuridad de la tarde prematura con una luz blanca y cegadora. Y lo vio. Una boca. Una negrura absoluta en la base de la montaña. Una gruta. «¡Vamos!», ordenó sacando fuerzas de donde ya no le quedaban reservas. Corrieron, o más bien se arrastraron. El lodo se había vuelto una trampa resbaladiza. Elena cayó de rodillas una vez,
raspándose la piel a través de los pantalones mojados, pero se levantó al instante, impulsada por el terror de sentir el cuerpo de Leo demasiado quieto contra su espalda. Llegaron a la entrada de la cueva jadeando, empapados hasta los huesos. Elena apartó las enredaderas espinosas con las manos desnudas, sin importarle que las espinas le rasgaran la piel. Empujó a Diego y a Sofía hacia adentro y luego se precipitó ella misma hacia la oscuridad. El cambio fue instantáneo. El rugido del viento se amortiguó, convirtiéndose en un aullido lejano. La lluvia dejó de golpearlos. Estaban dentro. «No se muevan», dijo Elena, tanteando en su bolsillo empapado hasta encontrar su celular. Rezó para que la humedad no lo hubiera matado. Presionó el botón. La pantalla se iluminó, arrojando una luz azulada y fantasmal sobre las paredes de roca húmeda. La gruta era amplia, con un techo alto del que colgaban estalactitas como colmillos de piedra. El suelo era de tierra compacta y seca, un milagro en medio del diluvio exterior. Elena desató el rebozo frenéticamente y deslizó a Leo hacia sus brazos. El niño estaba pálido. Sus labios tenían un tono azulado preocupante. «Leo, mi vida, despierta», suplicó ella frotando sus bracitos helados. El niño parpadeó lentamente y soltó un gemido débil. «Tengo frío, mami». Esa frase fue suficiente para que Elena se quebrara y se reconstruyera en el mismo segundo. No había tiempo para llorar. Si lloraba, morían. «Diego, saca las mantas de la mochila, las que estén secas, rápido. Sofía, ven aquí, abraza a tu hermano, dale tu calor». Los niños obedecieron con una disciplina nacida del miedo. Se apiñaron en un rincón de la cueva, lejos de la entrada, formando una pequeña montaña humana de cuerpos temblorosos y ropa húmeda. Elena los cubrió con las dos únicas mantas de lana que habían logrado salvar del coche. Se sentó abrazándolos a todos, su cuerpo sirviendo como ancla y estufa. Pasaron las horas. Afuera la tormenta no daba tregua. La noche cayó por completo, sumiendo la entrada de la gruta en una negrura absoluta, solo rota por los relámpagos ocasionales. Adentro, la linterna del celular de Elena era la única estrella en su universo de piedra. El hambre comenzó a morderles el estómago, pero el agotamiento fue más fuerte. Uno a uno, los niños cayeron rendidos. Primero Sofía, luego Diego y finalmente Leo, cuya respiración se había vuelto un poco más regular, aunque su frente ardía levemente. Elena se quedó despierta. No podía dormir. Cada sonido de la cueva la ponía en alerta máxima. El goteo constante del agua, el crujido de la piedra, el silbido del viento en la entrada. Su mente, traicionera en el silencio, comenzó a torturarla. ¿Qué clase de madre arrastra a sus hijos a la muerte en una montaña desconocida? ¿Qué clase de viuda gasta todo lo que tiene en un sueño de tierra que quizás ni siquiera existe? «Soy una fracasada», pensó, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia. «Mateo, perdóname, no sé cómo sacarlos de aquí». Necesitaba moverse. El frío se le estaba metiendo en los huesos a ella también, y si ella enfermaba, no habría nadie para cuidarlos. Decidió explorar un poco más el fondo de la gruta. Necesitaba asegurarse de que no hubiera animales salvajes, un oso, un puma o serpientes, compartiendo su refugio. Con movimientos suaves para no despertar a los niños, se levantó. Sus piernas estaban entumecidas. Tomó el celular, cuidando la batería que estaba al 15%. Caminó hacia el fondo de la caverna. La luz del celular bailaba sobre las paredes irregulares, creando sombras alargadas que parecían manos tratando de agarrarla. La gruta se extendía más de lo que parecía desde la entrada. El aire aquí atrás era diferente. No olía a lluvia y ozono, sino a polvo antiguo y tierra seca. Y algo más. Elena se detuvo. Había un sonido. No era agua goteando. Era un silbido, un susurro constante, casi imperceptible, como si la tierra estuviera respirando. Avanzó unos pasos más, llegando a lo que parecía ser el final de la cueva natural. La pared de roca se cerraba, pero el suelo era extraño aquí. Mientras que en la entrada era roca sólida y tierra compacta,
Aquí sus botas pisaban algo que sonaba hueco. Bajó la luz hacia sus pies. El suelo estaba cubierto de una capa gruesa de polvo y escombros de roca. Pero justo en el centro, donde el polvo parecía haber sido perturbado por una corriente de aire, vio una línea recta. La naturaleza no hace líneas rectas perfectas. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, un tambor frenético en el silencio de la cueva. Se agachó, dejando el celular en el suelo para tener las dos manos libres. Con dedos temblorosos comenzó a apartar la tierra y las piedras sueltas. Arañó el suelo rompiéndose las uñas, movida por una curiosidad que superaba a su miedo. Apartó una piedra grande y luego barrió una capa de sedimento acumulado durante décadas. Lo que apareció bajo la luz tenue la hizo soltar un grito ahogado que se tapó con la mano de inmediato. No era roca, era metal, hierro, para ser exactos, oxidado, corroído por el tiempo, pero inconfundiblemente humano. Elena siguió limpiando frenéticamente, revelando más y más. No era una simple placa de metal, era una rejilla, una enorme rejilla de hierro forjado, de unos 2 metros cuadrados, incrustada en el suelo de la caverna. Elena retrocedió, sentándose sobre sus talones con la respiración entrecortada. ¿Qué hacía una rejilla de hierro en una cueva perdida en medio de la nada en la Sierra Madre? El sonido de respiración venía de allí. Acercó su rostro a los barrotes oxidados. Una corriente de aire cálido y viciado subía desde las profundidades, trayendo consigo un olor que le erizó la piel. No era olor a muerte, ni a animal. Olía a madera vieja, a papel, a aceite de máquina y a algo extrañamente metálico y dulce. Olía a pasado. Tomó el celular de nuevo y lo pegó contra la rejilla, tratando de iluminar lo que había debajo. El haz de luz atravesó los barrotes y cortó la oscuridad del subsuelo. Elena esperaba ver un pozo natural o quizás agua, pero no. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Lo que vio desafiaba toda lógica. A unos 3 metros de profundidad, la luz iluminó un suelo de baldosas blancas y negras, como un tablero de ajedrez, cubiertas de polvo. Vio la pata de una mesa de madera tallada. Vio una alfombra raída. No era una cueva, era una habitación. Había una habitación enterrada bajo la montaña. «Dios santo», susurró. Movió la luz un poco más hacia la derecha, forzando la vista. Algo brillaba allí abajo, sobre lo que parecía ser un escritorio antiguo. Un brillo intenso, dorado, que reflejó la luz del celular con una pureza que la hipnotizó. Elena sintió un mareo repentino. Estaba sola, viuda, con 3 hijos hambrientos y perdidos en una tormenta mortal, y acababa de encontrar una casa enterrada bajo la tierra. ¿Era un refugio? ¿Una tumba? ¿El escondite de alguien? En ese momento, un trueno hizo temblar la montaña entera. Piedras y polvo cayeron del techo de la cueva. Elena protegió su cabeza con los brazos. Cuando el estruendo pasó, miró hacia la entrada. Los niños seguían durmiendo, ajenos al descubrimiento que su madre acababa de hacer. Elena volvió a mirar a través de la rejilla. Ese brillo dorado, si era lo que ella pensaba que era, podría ser la respuesta a todas sus plegarias. Podría ser la comida para sus hijos, la medicina para Leo, el techo que les habían quitado, o podría ser su perdición. Agarró uno de los barrotes oxidados y tiró. Estaba firme, pero entonces notó que la rejilla tenía bisagras en un lado, ocultas bajo la tierra. No estaba sellada, estaba cerrada pero no con llave. El peso de la tierra y el óxido eran lo único que la mantenía cerrada. Elena se puso de pie, con las manos llenas de óxido y barro. Miró a sus hijos vulnerables y luego miró al abismo bajo sus pies. El instinto de supervivencia luchaba contra el sentido común. ¿Debía intentar abrirla? El aire que subía era cálido. Quizás abajo estarían más seguros de la tormenta, o quizás bajar ahí significaba entrar en la boca del lobo. Estimado oyente y lector, antes de continuar con esta historia de supervivencia y misterio, necesito hacerte una pregunta muy seria. Ponte en los zapatos gastados de Elena por un segundo. Estás solo, tus hijos se están congelando,
no tienes comida y encuentras una entrada secreta bajo la tierra. ¿Tú qué harías? ¿Te arriesgarías a abrir la puerta hacia lo desconocido buscando salvación o te quedarías en el frío esperando un milagro? Por favor, deja tu like ahora mismo si crees que Elena es valiente y suscríbete al canal para no perderte lo que está a punto de suceder. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás acompañando en esta noche de tormenta? Te estaré leyendo. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de la cueva. Tomó una decisión. Se agachó, agarró los barrotes con ambas manos, plantó los pies firmemente en el suelo y tiró con todas sus fuerzas. Sus músculos, tensos por el frío y el esfuerzo, gritaron de dolor. El metal gimió, un chirrido agudo de óxido rompiéndose que ecoó por toda la caverna como un lamento. «Por favor», gruñó ella entre dientes. La rejilla cedió unos centímetros. Luego, con un estruendo metálico sordo, se levantó. El camino estaba abierto. Elena se asomó al borde del agujero cuadrado. Ahora, sin la rejilla de por medio, la visión era más clara, y lo que vio le heló la sangre más que la tormenta de afuera. Allá abajo, sentado en lo que parecía ser una silla de terciopelo rojo, dándole la espalda a ella y frente al escritorio donde estaba el objeto brillante, había alguien, una figura inmóvil, cubierta de polvo, con un sombrero antiguo puesto. «¿Hola?» La voz de Elena salió como un hilo tembloroso. La figura no se movió, ni un milímetro. Elena tragó saliva. Su mente le gritaba que huyera, que tomara a sus hijos y corriera bajo la lluvia. Pero entonces Leo tosió desde el rincón de la cueva, una tos seca y dolorosa que le partió el alma. No tenía opción. Tenía que bajar. Tenía que saber qué había allí. Puso un pie en el primer peldaño de una escalera de caracol de hierro que descendía hacia la habitación. El metal estaba frío y resbaladizo. Fue entonces cuando sucedió. Al poner su peso en el segundo escalón, un sonido mecánico, profundo y grave, resonó desde las entrañas de la tierra como si hubiera despertado a una bestia dormida. ¡Clac! ¡Boom! La tierra bajo sus pies vibró violentamente. Elena se aferró a la barandilla para no caer. Miró hacia arriba, hacia la entrada de la cueva, y vio con horror cómo una grieta comenzaba a abrirse en el techo de la gruta natural, justo encima de donde dormían sus hijos. El mecanismo de la entrada secreta estaba conectado a la estructura de la cueva. Al abrirlo, había desestabilizado todo. «¡Niños!», gritó Elena, tratando de subir de nuevo, pero el movimiento brusco hizo que la escalera de caracol se sacudiera peligrosamente, amenazando con desprenderse y caer al vacío con ella encima. Estaba atrapada entre el abismo bajo sus pies y el techo de piedra que amenazaba con aplastar a sus hijos. Y en la oscuridad de abajo, la figura sentada parecía esperar pacientemente su llegada. El sonido que siguió al crujido metálico no fue humano, fue geológico. Era el gemido de la montaña misma, protestando por la intrusión. Elena sintió cómo la escalera de caracol oscilaba bajo sus pies como un péndulo macabro sobre el vacío. Arriba, en la cueva natural, una fina lluvia de polvo y guijarros comenzó a caer sobre los cuerpos dormidos de sus hijos, el preludio de una catástrofe inminente. «¡Arriba! ¡Todos arriba, ahora mismo!», gritó Elena, ignorando el dolor punzante en sus músculos entumecidos. Trepó los escalones de hierro con una agilidad que no sabía que poseía, impulsada por el terror puro. Llegó al borde del agujero cuadrado justo cuando una roca del tamaño de una cabeza humana se desprendía del techo, estrellándose a escasos centímetros de la pierna de Diego. El estruendo despertó a los niños de golpe. Gritos de confusión y pánico llenaron la pequeña cavidad de piedra. «¡Mamá! ¡Se cae el techo!», chilló Sofía cubriéndose la cabeza con sus bracitos delgados. «No miren arriba. Vengan conmigo, rápido», ordenó Elena, agarrando a Leo en brazos y tirando de la mano de Sofía. Diego, con los ojos desorbitados por el miedo, se aferró a la cintura de su madre. Elena miró hacia la salida de la cueva. La tormenta exterior había arreciado con una violencia bíblica, pero ese
no era el problema principal. La estructura de la entrada estaba cediendo. Grandes bloques de piedra comenzaban a bloquear la única vía de escape hacia el bosque. Quedarse allí era una sentencia de muerte por aplastamiento. Salir era imposible. Solo quedaba un camino. Abajo. «Vamos a bajar», dijo Elena, con una firmeza que no sentía. «Hay un cuarto secreto abajo. Estaremos seguros allí». «¿Ahí? Está oscuro, mamá», sollozó Diego, mirando el agujero negro del que emergía ese olor rancio y antiguo. «Confíen en mí. Muévanse». Un nuevo temblor sacudió el suelo. Elena no esperó más. Empujó suavemente a Diego hacia la escalera de caracol. El niño dudó, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Comenzó a descender, tragado por la penumbra. Elena le pasó a Sofía, y luego, con Leo aferrado a su cuello como un koala asustado, comenzó el descenso ella misma. Cada paso en los escalones de metal resonaba con un eco metálico, clan, 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 marcando el ritmo de su huida hacia lo desconocido. A medida que bajaban, la temperatura cambiaba. El frío mordiente de la superficie daba paso a un aire estancado, seco y extrañamente templado. Cuando los pies de Elena tocaron finalmente las baldosas blancas y negras del suelo, alzó la linterna de su celular. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando el santuario subterráneo en toda su gloria decadente. No era simplemente un cuarto, era una cápsula del tiempo. Estaban en una especie de estudio o despacho de principios del siglo XX. Las paredes estaban forradas de madera de caoba oscura, ahora cubierta por una capa grisácea de polvo de décadas. Había estanterías repletas de libros encuadernados en cuero que se deshacían con solo mirarlos. En una esquina, un gramófono de trompeta dorada permanecía mudo, testigo de fiestas olvidadas. Pero los ojos de los niños no se fijaron en los muebles, sino en la figura. Diego ahogó un grito y retrocedió, chocando contra las piernas de su madre. «Mamá, ese señor», susurró Sofía temblando. En el centro de la habitación, sentado en la silla de terciopelo rojo frente al escritorio de roble macizo, estaba el dueño de aquel lugar, la figura que Elena había visto desde arriba. Llevaba un traje de 3 piezas que alguna vez debió ser elegante, ahora comido por las polillas. Un sombrero de ala ancha cubría su cabeza, inclinado hacia adelante como si estuviera durmiendo una siesta eterna. Elena sabía que tenía que ser fuerte. Dejó a Leo en el suelo, asegurándose de que se mantuviera envuelto en la manta húmeda. «No se acerquen», advirtió a los mayores. Caminó lentamente hacia la silla. Sus pasos levantaban nubes de polvo que danzaban en la luz de la linterna. El silencio era absoluto, tan denso que podía escucharse el zumbido de la sangre en sus propios oídos. Llegó al lado de la figura. Con una mano temblorosa, extendió el dedo y tocó suavemente el hombro de la chaqueta. La tela se desintegró al contacto. El movimiento hizo que la figura se inclinara ligeramente hacia un lado. El sombrero resbaló y cayó al suelo con un sonido sordo y algodonoso. Elena contuvo la respiración. Debajo del sombrero no había piel, ni ojos, ni expresión, solo la sonrisa macabra y eterna de una calavera amarillenta. Sofía soltó un alarido y escondió la cara en el pecho de Diego. «Está muerto, hijos. Lleva muerto mucho tiempo», dijo Elena, tratando de que su voz sonara clínica, desprovista de horror. «No puede hacernos daño. Es solo huesos». Se obligó a mirar al esqueleto. No había señales de violencia. Parecía haber muerto sentado allí, esperando algo que nunca llegó. Sus manos huesudas descansaban sobre el escritorio, entrelazadas sobre un pequeño cofre de madera, y al lado de esas manos, el brillo. Elena dirigió la luz hacia el objeto que había visto desde arriba. Su corazón dio un vuelco doloroso. Era un revólver, pero no uno cualquiera. Era una pieza de artillería antigua, con la empuñadura incrustada de nácar y el cañón grabado con filigranas de plata y oro. A su lado había un lingote, uno solo, un bloque rectangular de metal dorado que parecía pesar 1 tonelada y que brillaba con una lujuria obscena en medio de tanta muerte. Oro, oro puro. Elena sintió una oleada de mareo. Con ese solo lingote podía comprar una casa.
Podía alimentar a sus hijos durante 10 años. Podía borrar la palabra pobreza de su vocabulario. Extendió la mano, hipnotizada, sus dedos rozando el metal frío del arma. «Mamá, Leo está muy caliente». La voz de Diego la trajo de vuelta a la realidad como un balde de agua helada. El oro no importaba. El oro no bajaba la fiebre. Elena se apartó del escritorio como si quemara. Corrió hacia donde estaba Leo. El niño estaba ardiendo. Su respiración era superficial y rápida, un silbido asmático que llenaba la habitación silenciosa. «Agua», gimió el pequeño. «Sí, mi amor, sí». Elena buscó frenéticamente en la mochila. Quedaba menos de media botella de agua. Se la dio a beber con cuidado. Miró alrededor de la habitación con desesperación. Necesitaba suministros. Este lugar parecía un refugio preparado para una larga estancia. Tenía que haber algo más que libros y cadáveres. «Diego, Sofía, escúchenme bien. Necesito que sean valientes. Vamos a buscar en los cajones, en los armarios. Busquen botellas, latas, mantas que no se deshagan. Pero no toquen nada afilado y no se alejen de la luz». Ella misma se dirigió a una alacena empotrada en la pared del fondo. La puerta estaba atascada por el óxido. Tiró con fuerza, usando su propio peso, hasta que la madera crujió y se abrió. El interior estaba lleno de latas oxidadas. Tomó una. La etiqueta era ilegible, papel marrón deshecho. La sacudió. El contenido estaba seco o podrido. Maldijo por lo bajo. Siguió buscando. En el estante inferior encontró una caja de madera sellada con cera. La rompió contra el suelo. Adentro había velas, docenas de velas de sebo grueso y una caja de fósforos de metal. «Gracias a Dios», susurró. Encendió una cerilla. La llama prendió al primer intento, un pequeño milagro de la química conservada. Encendió 3 velas y las distribuyó por la habitación, creando islas de luz cálida que alejaban las sombras aterradoras del esqueleto. Apagó su celular para conservar la batería. «Mamá, mira esto», llamó Diego desde el otro lado del cuarto. Estaba junto a un baúl de viaje abierto. Elena se acercó. Dentro del baúl había ropa. Ropa de hombre, trajes de lana gruesa, camisas de lino. Olían a naftalina y encierro, pero estaban secas, y lo más importante, eran abrigadas. «Pónganse esto, encima de su ropa mojada si es necesario, pero cúbranse», ordenó Elena, sacando una chaqueta de lana pesada para envolver a Leo. Mientras acomodaba al pequeño en un diván que parecía menos polvoriento que el resto, un sonido terrible vino de arriba. No fue un crujido esta vez, fue un estruendo colosal, como si un gigante hubiera pisado la montaña. ¡Beboom! La habitación subterránea se sacudió violentamente. Libros cayeron de los estantes. El polvo cayó del techo como nieve sucia. Los niños gritaron. Elena se lanzó sobre Leo para protegerlo con su cuerpo. El ruido duró 10 segundos interminables y luego cesó, dejando un silencio sepulcral, mucho más profundo que antes. Elena se levantó lentamente, tosiendo en la nube de polvo. Corrió hacia la escalera de caracol y miró hacia arriba. Su corazón se detuvo. La abertura cuadrada por la que habían entrado ya no existía. Donde antes se veía la cueva natural y la tenue luz de la tormenta, ahora solo había una masa compacta de rocas, tierra y raíces. El techo de la gruta superior había colapsado por completo, sellando la entrada del búnker. Estaban enterrados. Elena subió unos escalones y empujó contra las rocas con todas sus fuerzas, sabiendo que era inútil. Eran toneladas de montaña sobre sus cabezas. No había salida. Bajó los escalones lentamente, sintiendo cómo el peso de la realidad la aplastaba. Se giró hacia sus hijos. Sus rostros, iluminados por la luz vacilante de las velas, la miraban esperando una solución, una palabra de aliento. «¿Mamá?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «¿Ya paró la lluvia?». Elena no pudo responder. Se acercó al escritorio del hombre muerto, buscando un punto de apoyo para no desmayarse. Sus manos chocaron con un objeto que no había notado antes, medio oculto bajo el brazo del esqueleto. Era un libro, no un libro impreso, sino un cuaderno de cuero negro atado con una cuerda de cáñamo.
Un diario. Lo tomó. El cuero estaba agrietado, pero intacto. Desató la cuerda con dedos torpes. Abrió la primera página. La caligrafía era elegante, inclinada, escrita con pluma fuente en una tinta que se había vuelto color sepia con los años. 14 de octubre de 1914, leyó Elena en voz baja. Si alguien lee esto, significa que el general no cumplió su palabra. Significa que estoy solo en la oscuridad. Mi nombre es don Aurelio Benavidez, y esta tumba es todo lo que queda de mi legado. Elena levantó la vista del diario y miró a la calavera. Don Aurelio. Ahora tenía nombre. Pasó las páginas frenéticamente buscando algo, lo que fuera. Un mapa, una salida, una esperanza. Sus ojos se detuvieron en una entrada hacia el final del cuaderno, escrita con una letra mucho más temblorosa y desesperada. El aire se acaba. La entrada principal está vigilada por los federales. No puedo salir por ahí. Pero existe el camino del agua. La vieja ventilación de la mina que conecta con el cenote subterráneo. Es peligroso, una locura, pero es la única salida. Si tan solo tuviera fuerzas para mover la estantería. Elena cerró el diario de golpe. «Mamá», insistió Diego. Elena miró a la estantería masiva que cubría la pared este de la habitación. Luego miró a sus hijos, enterrados vivos con ella. «Niños», dijo, y su voz sonó extrañamente calmada, imbuida de una nueva determinación. «Vamos a jugar a un juego. Necesito que busquen más comida, la que sea. Yo voy a leer una historia que nos va a sacar de aquí». Pero mientras lo decía, notó algo que la heló más que el frío de la sierra. La llama de las velas. Las llamas, antes vivas y danzantes, ahora estaban perfectamente quietas, verticales y lánguidas. Y empezaban a disminuir de tamaño. La ventilación estaba bloqueada. El oxígeno era limitado. No solo estaban encerrados, estaban en un reloj de arena, y los granos de tiempo eran el aire que respiraban. Elena miró a la calavera de don Aurelio. Parecía reírse. Él había muerto esperando salir. Ella no cometería el mismo error. «Busquen», repitió con urgencia. «Busquen herramientas. Palancas, martillos, lo que sea. Vamos a mover montañas». Se acercó a la estantería mencionada en el diario. Era inmensa, de madera maciza, cargada con cientos de kilos de libros podridos. Empujó. No se movió ni un milímetro. La desesperación amenazó con ahogarla, pero entonces escuchó la respiración sibilante de Leo. Fi, fu. Cada aliento le costaba. Elena apoyó la frente contra la madera fría de la estantería. «Ayúdeme, don Aurelio», susurró a la habitación vacía. «No deje que mis hijos terminen como usted». En la penumbra, bajo la luz moribunda de las velas, la viuda y sus huérfanos se preparaban para librar la batalla final contra la montaña, mientras el aire comenzaba a volverse, imperceptiblemente, más pesado y venenoso. El silencio en la cripta subterránea se había vuelto físico, una entidad pesada que presionaba contra los tímpanos. Elena podía sentir cómo cada respiración de sus hijos consumía una fracción preciosa del aire estancado. Las llamas de las velas, esos pequeños faros de esperanza, menguaban con una lentitud tortuosa, sus puntas anaranjadas volviéndose azules por la falta de oxígeno. Elena apartó el sudor frío de su frente y volvió a leer el pasaje del diario de don Aurelio, acercando el papel amarillento a la luz moribunda. El mecanismo está detrás de la historia. La ironía no se me escapa. Toda mi vida acumulando conocimiento, y ahora es el peso de estos libros lo que me impide alcanzar la libertad. La palanca está oculta tras el tomo de La Divina Comedia, tercer estante. Pero mis brazos ya no tienen fuerza. La fiebre me consume. Veo a mi esposa en las sombras llamándome. Elena levantó la vista hacia la estantería monolítica. Detrás de la historia. Sus ojos recorrieron los lomos de cuero desintegrado. No podía leer la mayoría de los títulos. El tiempo y la humedad habían borrado las letras doradas. «Diego, Sofía, vengan aquí», llamó su voz sonando extrañamente ronca en el aire enrarecido. «Necesito que me ayuden a quitar estos libros. ¡Rápido!». Los niños, sintiendo la urgencia en la voz de su madre,
Corrieron a obedecer. Diego comenzó a arrancar puñados de libros podridos del tercer estante, lanzándolos al suelo, donde se deshacían en nubes de polvo y papel viejo. Sofía hacía lo mismo, aunque sus pequeños brazos apenas podían con los volúmenes más pesados. «Cuidado con el polvo, no respiren profundo», advirtió Elena cubriéndose la boca con el cuello de su camisa. El aire ya era escaso. Llenarlo de partículas de moho sería fatal para los pulmones de Leo, que yacía en el diván, cada vez más pálido, su pecho subiendo y bajando en un ritmo errático. Elena trabajaba con una furia maniática, la Divina Comedia. Buscaba un libro rojo, o grande, o con algún distintivo, pero todos parecían iguales, bloques rectangulares de decadencia gris. De repente, sus dedos chocaron contra algo duro detrás de una fila de enciclopedias francesas. No era madera, era metal frío. «¡Aquí!», exclamó. Apartó los últimos restos de papel y cuero. Allí, empotrada en la madera posterior de la estantería, había una palanca de hierro camuflada entre las sombras. Elena agarró la palanca con ambas manos. Estaba atascada. 100 años de inmovilidad la habían soldado en su lugar. «¡Ayúdenme!», gritó. Diego se sumó, poniendo sus manos sobre las de su madre. Sofía se agarró a la cintura de Diego tirando hacia atrás. A la de 3, 1, 2, 3. Tiraron. Elena sintió cómo los tendones de sus brazos crujían. La palanca no cedía. El pánico comenzó a subir por su garganta como bilis amarga. Si no podían moverla, morirían allí, sentados junto al esqueleto de don Aurelio, convirtiéndose en una nueva atracción macabra para quien los encontrara dentro de otro siglo. «¡Vamos por Leo!», rugió Elena canalizando toda su frustración, todo su miedo, toda la ira contra la injusticia de su vida en ese único movimiento. ¡Crack! Un sonido seco, como un disparo. La palanca se movió. Un retumbar profundo vibró en la pared. Mecanismos ocultos de contrapesos y poleas, diseñados por ingenieros olvidados, despertaron de su largo sueño. La estantería gigante se estremeció y comenzó a girar lentamente sobre un eje invisible, revelando un pasadizo oscuro detrás de ella. Una bocanada de aire golpeó sus rostros. No era aire fresco. Era húmedo, frío y olía a minerales y agua estancada. Pero era aire. Las velas, que estaban a punto de extinguirse, cobraron vida momentáneamente con la nueva corriente, parpadeando violentamente. «¡Lo logramos!», gritó Diego con una sonrisa que iluminó su cara sucia. Elena no sonrió. Miró hacia el túnel recién revelado. Era estrecho, apenas lo suficiente para que pasara un adulto encorvado, y descendía en una pendiente pronunciada hacia la negrura absoluta. Tomó el diario de nuevo. El túnel lleva al cenote. El nivel del agua varía con las estaciones. Si ha llovido mucho, el paso puede estar sumergido. Dios se apiade de mi alma si tengo que nadar en esa oscuridad. Si ha llovido mucho. Elena pensó en la tormenta torrencial que rugía allá arriba, la misma que había provocado el derrumbe. El camino del agua estaría inundado. No había duda. Regresó al escritorio y miró al esqueleto de don Aurelio. «Gracias por la pista, viejo», murmuró. Luego, su mirada cayó sobre el revólver y el lingote de oro. Dudó. El peso del oro los retrasaría. Pero salir de allí sin nada, volver a la miseria, a no tener techo, a no tener medicinas para Leo. Eso era otra forma de muerte. Tomó una decisión rápida. Agarró la pequeña bolsa de terciopelo donde don Aurelio guardaba sus balas. Vació las municiones viejas. Metió el lingote de oro dentro. Pesaba horrores, pero cabía. Se colgó la bolsa al cinturón, sintiendo cómo tiraba de sus pantalones. Luego tomó el revólver. Aunque no tuviera balas útiles, el arma en sí misma valía una fortuna como antigüedad. La guardó en su bolsillo trasero. Finalmente tomó el cofre de madera que el esqueleto protegía con sus manos. Estaba cerrado, pero al agitarlo sonó el inconfundible tintineo de papeles y algo más sólido. Joyas, tal vez. Diego lleva la mochila con las mantas y el agua que queda. Sofía, toma la mano de tu hermano y no la sueltes nunca. Yo llevaré a Leo. Elena cargó a su hijo menor en brazos. El niño estaba ardiendo en fiebre,
un peso muerto y caliente contra su pecho. Vamos a entrar en el túnel. Va a estar oscuro y mojado, pero al final está la salida. ¿Entendido? Los niños asintieron, sus ojos grandes y redondos reflejando el miedo, pero también una confianza ciega en su madre. Entraron en el pasadizo. La roca aquí era natural, toscamente picada. El suelo estaba resbaladizo por el limo. A medida que descendían, el sonido del agua se hacía más fuerte, un goteo constante que se transformó en un murmullo, y luego en el sonido de una corriente subterránea. Elena contaba los pasos para mantener la calma. 100, 101, 102. De repente, el túnel se ensanchó en una caverna pequeña. El suelo desaparecía en una orilla de piedra irregular y frente a ellos se extendía una lámina de agua negra como la tinta. El haz de luz de su celular, ahora con solo el 8% de batería, apenas lograba penetrar la superficie del agua. «Se acabó el camino, mamá», dijo Sofía con voz temblorosa. «No, mi amor, el camino sigue por ahí», señaló el agua. El techo de la caverna bajaba abruptamente unos metros más adelante, sumergiéndose en el agua. Era un sifón. Tendrían que bucear para pasar al otro lado. Elena sintió que las piernas le fallaban. ¿Cómo iba a hacer pasar a 3 niños, uno de ellos inconsciente, a través de un túnel sumergido sin saber cuán largo era? Dejó a Leo en el suelo seco con cuidado y se acercó al borde del agua. Metió la mano. Estaba helada, un frío que cortaba como cuchillos. Recordó el diario. El paso sumergido es corto, apenas 5 varas, pero la corriente es traicionera. 5 varas, unos 4 o 5 metros. Podía hacerlo, tenía que hacerlo, pero primero tenía que asegurarse. Diego, tú eres el hombre de la casa ahora. Cuida a tus hermanos. Voy a ver qué tan largo es. No se muevan de aquí. No, mamá, no te vayas, gritó Diego agarrándola del brazo. Tengo que hacerlo, hijo, si no vuelvo. Se detuvo. No podía decir eso. No había opción de no volver. Volveré en un minuto. Cuenta hasta 60. Elena se quitó las botas pesadas y la chaqueta de lana. Tomó aire, una bocanada profunda de ese aire viciado y húmedo, y se zambulló. El choque térmico fue brutal. El agua helada le sacó el aire de los pulmones. Abrió los ojos bajo el agua, pero todo era negrura. Nadó a ciegas, guiándose con las manos por el techo de roca. Avanzó. 1 metro, 2 metros. La roca seguía bajando. Sus pulmones empezaron a arder. 3 metros, 4. Su mano tocó algo que no era roca. Raíces, raíces colgando del techo sumergido. Eso significaba que había tierra cerca, o una abertura hacia la superficie. Dio una patada más y de repente su cabeza rompió la superficie. Aspiró aire con desesperación, tosiendo agua. Estaba en el otro lado del sifón. Miró a su alrededor. Estaba en el fondo de una especie de pozo natural o cenote. Arriba, muy arriba, veía un círculo de cielo grisáceo. La lluvia caía por la abertura, mezclándose con el agua del pozo. Había salida, pero las paredes del pozo eran verticales y resbaladizas. ¿Y la corriente? Sintió un tirón fuerte en sus piernas. El agua fluía hacia algún desagüe subterráneo. Si no tenía cuidado, la corriente se los llevaría a las profundidades de la montaña para siempre. Tenía que volver por los niños, ahora. Tomó aire de nuevo y se sumergió, nadando contra la corriente de regreso al túnel. El regreso fue más difícil. La fatiga y el frío empezaban a cobrar su precio. Emergió en la caverna donde esperaban sus hijos, jadeando y temblando incontrolablemente. ¡Mamá! Los 3 gritaron al unísono. Diego estaba llorando en silencio, contando 58, 59. «Hay salida», dijo Elena entre castañeteo de dientes. «Pero tenemos que nadar». Se vistió rápidamente para recuperar algo de calor, aunque la ropa mojada pesaba toneladas. Escúchenme bien. Diego, tú eres buen nadador. Vas a ir primero. Cuenta 5 segundos bajo el agua y sube. Agárrate a las raíces que sientas en el techo. Sofía, tú irás pegada a mi espalda. Y Leo miró al pequeño bulto febril. Leo irá atado a mi pecho.
Usó el rebozo para atar a Leo firmemente contra ella, asegurándose de que su cabeza quedara lo más alta posible. «Diego, salta, ahora». El niño, pálido como el papel pero valiente como un león, cerró los ojos, tomó aire y saltó al agua negra. Elena contó los segundos con el corazón en un puño. 1, 2, 3, 4, 5. Silencio. «Diego», gritó hacia el túnel. «Estoy aquí». La voz llegó amortiguada y con eco desde el otro lado. «Hay luz, mamá». Elena suspiró, un sonido que fue mitad alivio, mitad sollozo. «Ahora nosotras, Sofía. Súbete a mi espalda. Agárrate fuerte de mi cuello, pero no me ahorques. Tienes que aguantar la respiración cuando yo te diga». Entró al agua con Leo atado al pecho y Sofía a la espalda. El peso era brutal. El lingote de oro en su cintura tiraba de ella hacia el fondo como un ancla maldita. Por un segundo pensó en soltarlo, dejar que la riqueza se hundiera para salvar sus vidas. Pero entonces pensó en el futuro, en los hospitales, en la comida, en la escuela. No, ese oro era el futuro de sus hijos. No lo soltaría. «¡Aire!», gritó, y se sumergió. El mundo se volvió silencio y frío. Elena pataleaba con furia. Sofía se aferraba a ella con una fuerza desesperada. Leo era un peso inerte. 1, 2. La roca del techo le rozó la cabeza. 3. La corriente la empujó hacia un lado, golpeando su hombro contra una arista afilada. Sintió el dolor agudo, pero siguió nadando. 4. Algo se enganchó. El rebozo de Leo se había atorado en una raíz sumergida o una roca saliente. Elena intentó avanzar, pero estaba anclada. El pánico estalló en su cerebro como fuegos artificiales. Se les acababa el aire. Sofía comenzó a convulsionar en su espalda, el reflejo de querer respirar, ganándole la batalla. Elena soltó una mano de la brazada y tanteó frenéticamente en la oscuridad. Sus dedos tocaron la tela tensa del rebozo. Tiró. No cedía. Estaban atrapados bajo el agua, a 1 metro de la salvación. El tiempo se dilató. Elena vio, en su mente, la imagen de don Aurelio sentado en su silla, esperando la muerte. «No», pensó. «Yo no voy a esperar». Con un último estallido de adrenalina materna, Elena apoyó los pies contra la pared de roca y se impulsó hacia atrás, arriesgándose a desgarrar la tela o lastimar a Leo. ¡Ras! La tela se rasgó, se soltaron. Elena dio una patada brutal y salieron a la superficie, rompiendo el agua con un estruendo de jadeos y toses agónicas. «¡Respiren! ¡Respiren!», gritó Elena, golpeando suavemente la espalda de Leo mientras ella misma vomitaba agua. Sofía lloraba histéricamente, aferrada al cuello de su madre. Leo tosió, un sonido gorgoteante y maravilloso que significaba vida. Estaban en el cenote. La lluvia caía sobre sus rostros. Nunca la lluvia había sentido tan dulce. Diego estaba agarrado a una raíz gruesa que colgaba de la pared del pozo, con el agua hasta la cintura. «Mamá, ayúdame a subir». Elena miró hacia arriba. La pared del cenote era de unos 3 metros de altura hasta el borde del bosque, pero había raíces. Muchas raíces de árboles antiguos que bajaban buscando el agua. «Vamos a escalar», dijo Elena. Estaba exhausta. Cada músculo le dolía. El frío la estaba entumiendo, pero no podían quedarse en el agua. La hipotermia los mataría en minutos. Comenzó la ascensión. Fue una tortura lenta. Empujaba a Diego, luego a Sofía. Ella subía con Leo, clavando las uñas en la tierra mojada, usando las raíces como escaleras. El oro en su cintura golpeaba contra su cadera con cada movimiento, un recordatorio constante del precio de su supervivencia. Finalmente, su mano tocó hierba mojada y fangosa de la superficie. Se arrastró fuera del agujero y cayó de espaldas sobre el suelo del bosque, bajo la lluvia torrencial. Sus hijos se derrumbaron a su alrededor. Estaban vivos, habían escapado de la tumba, pero la prueba no había terminado. Estaban empapados, helados, en medio de la nada, y Leo ya no tosía. Leo estaba quieto.
demasiado quieto, y su piel ardía como un carbón encendido bajo la lluvia fría. Elena se incorporó con dificultad, mirando a su alrededor. El bosque era denso y hostil, pero a lo lejos, entre los árboles, vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Una luz eléctrica, amarilla y constante. No era un relámpago, era una ventana, una casa. «Levántense», ordenó, levantando a Leo una vez más. Sus brazos temblaban tanto que casi se le cae. «Hay una casa. Vamos». Caminaron como fantasmas a través de la tormenta, guiados por esa única estrella artificial. Elena no sabía quién vivía allí, ni si los ayudarían. Solo sabía que llevaba en su cintura el rescate de un rey y en sus brazos la vida de su hijo. Y estaba dispuesta a matar o morir por cualquiera de los dos. La luz amarilla parpadeaba entre los árboles como un faro en un mar de tinieblas. Cada paso hacia ella era una batalla contra el lodo que intentaba tragarse sus pies y el cansancio que amenazaba con apagar su conciencia. Elena ya no sentía el frío. Había pasado esa etapa. Ahora sentía un calor extraño y peligroso, el preludio de la hipotermia severa, pero su mente se aferraba a una sola misión: llegar a esa ventana. Diego y Sofía caminaban como autómatas, agarrados a la camisa de su madre. No lloraban. El terror y el agotamiento les habían robado las lágrimas. Finalmente, el bosque se abrió. Frente a ellos, en un pequeño claro azotado por el viento, se alzaba una cabaña de madera y piedra. No era una mansión, pero tenía un techo sólido y humo saliendo de la chimenea. El olor a leña quemada llegó a la nariz de Elena y fue el perfume más exquisito que jamás hubiera olido. Llegaron al porche de madera. Elena golpeó la puerta con el puño, desesperada. «¡Ayuda, por favor!», gritó, su voz rota por la tos. Nadie respondió. Golpeó de nuevo, más fuerte. «¡Tengo niños! ¡Se están muriendo!». Se oyó el sonido de un cerrojo deslizándose. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y barba gris. Llevaba una escopeta vieja en la mano, apuntando al suelo, pero su mirada era de desconfianza. «¿Quién está ahí? ¿Qué quieren?», preguntó con voz rasposa. «Por favor», suplicó Elena cayendo de rodillas. Mostró a Leo envuelto en el rebozo empapado. «Mi hijo tiene fiebre. Nos perdimos en la tormenta». El hombre miró al niño, luego a los otros dos pequeños temblando detrás de ella, y finalmente a los ojos suplicantes de Elena. La desconfianza en su rostro se transformó en horror. «¡Santo cielo, mujer! ¡Entren rápido!». El anciano dejó la escopeta a un lado y ayudó a Elena a levantarse, empujándolos hacia el interior cálido de la cabaña. El calor los golpeó como un abrazo físico. Había una estufa de leña rugiendo en el centro de la sala. El hombre, que se presentó como don Jacinto, se movió con una rapidez sorprendente para su edad. «Marta», gritó hacia una habitación contigua, «trae toallas y mantas, y calienta caldo». Una mujer anciana apareció, y al ver el estado lamentable de la familia, soltó un grito ahogado y corrió a ayudarlos. En cuestión de minutos, los niños estaban envueltos en mantas de lana gruesa frente al fuego. Marta les quitó la ropa mojada y les frotó las extremidades para reactivar la circulación. A Leo lo acostaron en un sofá cerca del calor. Don Jacinto trajo un frasco de alcohol y hierbas. «Tiene mucha fiebre», dijo el anciano, tocando la frente del niño. «Pero es fuerte. El calor le hará bien». Elena, sentada en una silla mecedora, con una manta sobre los hombros y una taza de caldo humeante en las manos, no podía dejar de temblar. Pero no era por frío. Era la adrenalina abandonando su cuerpo. Miró a sus hijos. Estaban a salvo. Por ahora. Su mano bajó inconscientemente a su cintura. La bolsa de terciopelo con el lingote de oro seguía allí, oculta bajo la manta. El peso era reconfortante y aterrador al mismo tiempo. «¿De dónde vienen?», preguntó don Jacinto, sentándose frente a ella con una expresión grave. «No hay nada en kilómetros a la redonda excepto bosque y barrancos». Elena dudó. Debía contar la verdad.
¿Creerían su historia sobre la gruta, el esqueleto y el tesoro? O peor aún, intentarían quitárselo. La vida le había enseñado a ser desconfiada. Nos perdimos buscando un terreno que compré, mintió a medias. El coche se atascó. Caminamos y encontramos una cueva para refugiarnos, pero se derrumbó. Salimos por un agujero de agua. Don Jacinto y Marta intercambiaron una mirada significativa. ¿Una cueva que se derrumbó?, preguntó el anciano lentamente. ¿Por casualidad esa cueva tenía una entrada de hierro? El corazón de Elena se detuvo un instante. ¿Por qué lo dice? Don Jacinto suspiró y se rascó la barba. Porque aquí en la sierra hay leyendas, señora. Historias de los abuelos. Dicen que durante la Revolución un general muy rico, don Aurelio Benavidez, desapareció con toda su fortuna. Dicen que construyó un búnker secreto en alguna parte de estas montañas para esconder a su familia, pero que nunca llegó a buscarlos. Muchos han buscado esa cueva. Nadie ha vuelto para contarlo. Elena apretó la bolsa de terciopelo bajo la manta. Son solo cuentos de viejos, Jacinto, intervino Marta trayendo más caldo. Deja a la pobre mujer tranquila. Lo importante es que están vivos. Es un milagro que hayan salido de ese bosque con esta tormenta. Sí, un milagro, murmuró Elena. Pasaron las horas. La tormenta afuera comenzó a amainar, convirtiéndose en una llovizna suave. Los niños, exhaustos y calientes, se quedaron profundamente dormidos. La respiración de Leo se había calmado, y su fiebre parecía haber bajado un poco gracias a los remedios caseros de Marta. Elena no podía dormir. La imagen del esqueleto de don Aurelio la perseguía. Sentía que le debía algo a ese hombre. Él había muerto solo, esperando. Ella había sobrevivido, pero a un costo que aún no comprendía del todo. Se levantó con cuidado y se acercó a la ventana. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris azulado. La lluvia había cesado. ¿No puede dormir? La voz de don Jacinto la sobresaltó. El anciano estaba de pie junto a la puerta fumando una pipa. No, estoy preocupada por mi coche y por... ¿Cómo vamos a salir de aquí? No tengo dinero, señor. No tengo nada. Don Jacinto la miró fijamente, con esos ojos que parecían haber visto todo. Usted no es una mujer que no tiene nada, dijo él enigmáticamente. Vi cómo protege esa bolsa en su cintura. No sé qué encontró en esa cueva, y no me importa, pero tenga cuidado. El oro de la sierra está maldito. Siempre pide algo a cambio. Elena sintió un escalofrío. ¿Sabía él lo que llevaba? No es oro maldito, respondió ella con firmeza, sacando el revólver antiguo de su bolsillo. Lo puso sobre la mesa. El nácar y la plata brillaron bajo la luz de la lámpara de aceite. Es el futuro de mis hijos. Don Jacinto miró el arma y silbó bajito. Una pieza hermosa. Vale una fortuna solo por la historia. Necesito llegar al pueblo. Necesito un médico para mi hijo. Y necesito vender esto, dijo Elena señalando el revólver. Yo la llevaré, dijo el anciano. Tengo una vieja camioneta, pero los caminos estarán difíciles con el barro. Le pagaré. Cuando venda esto, le pagaré todo lo que ha hecho por nosotros. No quiero su dinero, señora. Solo quiero que se vaya de aquí antes de que la montaña decida que quiere recuperar lo que usted se llevó. Salieron al amanecer. La camioneta de don Jacinto era un trasto ruidoso que olía a gasolina y perro mojado, pero avanzaba por el camino de lodo con una tenacidad admirable. Elena iba en el asiento del copiloto con Leo en brazos. Diego y Sofía iban atrás, tapados con mantas, mirando el bosque pasar con ojos grandes. El viaje fue lento y silencioso. Elena miraba el paisaje de la Sierra Madre. Era hermoso y brutal. En algún lugar, bajo esas colinas verdes, estaba la tumba de don Aurelio, sellada para siempre por el derrumbe, y con él la mayor parte del tesoro. Pero ella llevaba la semilla de una nueva vida. Llegaron al pueblo de San Juan de las Manzanas al mediodía. Era un pueblo pequeño, de calles empedradas y casas de adobe. Don Jacinto la llevó directamente a la clínica local. El médico, un hombre joven y cansado, examinó a Leo. «Es neumonía», diagnosticó.
Necesita antibióticos fuertes y reposo. Pero estará bien. Llegaron a tiempo. Elena soltó el aire que había estado conteniendo durante 24 horas. Gracias, doctor, pero no tengo dinero para pagarle ahora. El médico la miró por encima de sus gafas. No se preocupe por eso ahora. El gobierno cubre las emergencias, pero necesitará medicinas que la clínica no tiene. Elena asintió. Salió a la sala de espera donde don Jacinto cuidaba a los otros niños. Necesito ir a una casa de empeño o una joyería, le dijo al anciano. Hay un anticuario en la plaza principal, el señor Rosales. Él sabe de cosas viejas. Elena entró en la tienda del señor Rosales con el corazón en la garganta. Era un lugar oscuro, lleno de relojes viejos y muebles polvorientos. Un hombre calvo con monóculo levantó la vista desde un libro. ¿En qué puedo servirle? Elena sacó el revólver y lo puso sobre el mostrador. Luego, con manos temblorosas, sacó el lingote de oro de la bolsa de terciopelo. El golpe del oro contra la madera fue pesado y sordo. Los ojos del señor Rosales casi se salen de sus órbitas. Se puso el monóculo y examinó el lingote. Luego tomó el revólver. «Madre de Dios», murmuró. Esto es el sello de la Fundición Real de 1910, y este revólver tiene las iniciales A.B. Aurelio Benavidez. Miró a Elena con una mezcla de codicia y temor. «¿Dónde consiguió esto, señora?» «Es una herencia familiar», mintió Elena, sosteniendo su mirada. «¿Cuánto me da?» El anticuario sudaba. Sabía que tenía ante sí una fortuna, pero también sabía que hacer demasiadas preguntas podía ser peligroso. «No tengo suficiente efectivo aquí para pagar lo que vale el lingote. Tendría que ir al banco en la ciudad, pero por el revólver puedo darle 50,000 pesos ahora mismo». 50,000 pesos. Era más dinero del que Elena había visto junto en toda su vida. Con eso podía pagar las medicinas, un hotel, comida, ropa nueva. Trato hecho por el revólver. El lingote, guárdemelo en su caja fuerte. Volveré por él cuando tenga un abogado. Salió de la tienda con un fajo de billetes en el bolsillo y el recibo del lingote. El aire del pueblo le pareció el más puro del mundo. Compró las medicinas, compró comida caliente, pollo asado, arroz, tortillas, jugo fresco, compró ropa seca y limpia para todos. Regresó a la clínica. Leo ya había recibido la primera dosis de antibiótico y dormía plácidamente. Diego y Sofía comieron como lobos hambrientos. Elena comió también, saboreando cada bocado como si fuera el primero de su vida. Don Jacinto se despidió en la puerta de la clínica. Elena intentó darle dinero, pero él se negó rotundamente. «Úselo para sus hijos y compre ese terreno que buscaba, pero construya una casa fuerte. La sierra respeta a los que sobreviven a su ira». Elena vio alejarse la camioneta vieja. Estaba sola de nuevo, pero ya no estaba desamparada. Tenía dinero, tenía el lingote guardado. Y lo más importante, tenía una historia y un secreto. Esa noche, en la habitación de un pequeño hotel del pueblo, mientras sus hijos dormían en camas limpias y suaves, Elena sacó el cofre de madera que había rescatado del escritorio de don Aurelio y que no le había mostrado a nadie, ni siquiera al anticuario. No lo había abierto en la cueva. No había tenido tiempo. La cerradura estaba rota. Levantó la tapa con cuidado. No había joyas. No había diamantes. Había papeles. Documentos antiguos con sellos de cera y firmas elaboradas, títulos de propiedad, escrituras, mapas topográficos. Elena comenzó a leer, descifrando la letra antigua. «Yo, Aurelio Benavidez, dejo todas mis tierras, que comprenden desde el valle del río hasta la cima de la Peña Alta, a quien posea este documento y la llave de mi cripta». Elena buscó en el fondo del cofre. Había una llave de hierro negro. Luego miró el mapa adjunto. Sus ojos se abrieron con asombro. Las coordenadas, los límites, el terreno barato que ella había comprado sin ver, era solo una fracción minúscula de la inmensa hacienda que describían los papeles. Pero según este testamento hológrafo, al poseer estos documentos encontrados en su cripta, ella no solo era dueña de su pedacito de tierra,
Era la dueña legítima de toda la montaña, incluyendo la mina de donde habían salido, incluyendo el bosque, incluyendo el valle. Elena se llevó la mano a la boca. No era rica, era multimillonaria, era la dueña de medio estado. Pero había un problema. Para reclamar esa herencia, tendría que revelar dónde encontró los papeles. Tendría que revelar la gruta. Y si lo hacía, el gobierno, los cazadores de tesoros, todos vendrían. Profanarían la tumba de don Aurelio, destruirían el lugar que casi los mata, pero que también los salvó. Y además, los papeles tenían una cláusula final. Quien reclame mi tierra debe también limpiar mi nombre. Debe probar que no huí como un cobarde, sino que fui traicionado. Elena miró por la ventana hacia la silueta oscura de la Sierra Madre. «Lo haré, don Aurelio», susurró. «Lo haré». Han pasado 6 meses desde aquella noche de tormenta, 6 meses que parecen una vida entera. San Juan de las Manzanas ya no es el mismo pueblo somnoliento, y Elena ya no es la viuda asustada que llegó pidiendo clemencia bajo la lluvia. La clínica local tiene un ala nueva de pediatría, donada anónimamente, aunque todos sospechan quién fue la benefactora. La escuela primaria ha sido renovada, con techos que no gotean y libros nuevos en la biblioteca. Y en el valle, justo donde el bosque se encuentra con las tierras de cultivo, se alza una construcción. No es una mansión ostentosa, es una hacienda de estilo colonial, sólida, de muros blancos y tejas rojas, diseñada para resistir 100 años más. Es el hogar de Elena y sus hijos. Pero la paz es una flor frágil. Elena estaba sentada en su despacho, una habitación luminosa con vistas a la montaña. Sobre su escritorio de caoba, una réplica moderna del que vio en la gruta, estaban los documentos antiguos de don Aurelio Benavides. Había pasado meses con abogados discretos, historiadores y peritos, validando cada papel, cada firma. El lingote de oro había sido vendido legalmente a través de subastas internacionales, proporcionando el capital inicial. Pero la verdadera riqueza estaba en la tierra. Las escrituras demostraban que casi 3.000 hectáreas de bosque virgen y tierras cultivables le pertenecían por derecho de hallazgo y sucesión testamentaria no reclamada. Sin embargo, la cláusula final del diario seguía pesando sobre su conciencia: limpiar mi nombre. Esa mañana, Elena tenía una cita importante. El alcalde del pueblo y un representante del gobierno estatal venían a verla. Querían comprar parte de sus tierras para una carretera. Pero Elena tenía otros planes. La puerta se abrió y entró Diego. A sus 11 años ya no era el niño asustado de la cueva. Llevaba ropa limpia y caminaba con seguridad. «Mamá, ya llegaron los señores», anunció. «Gracias, hijo. Diles que pasen al salón. Y asegúrate de que Leo y Sofía estén haciendo su tarea». Elena se alisó la falda de su vestido sencillo pero elegante. Tomó una carpeta de cuero y salió al encuentro de su destino. En el salón, 2 hombres de traje esperaban impacientes. Al verla entrar se pusieron de pie, sorprendidos por la presencia que irradiaba esa mujer que, según los rumores, había llegado sin nada. «Señora Elena, un placer», dijo el alcalde extendiendo una mano sudorosa. «Este es el licenciado Vargas del Estado». «Siéntense, por favor», indicó Elena con un gesto suave. «Iremos al grano», dijo Vargas abriendo su maletín. «El Estado está muy interesado en adquirir la franja sur de su propiedad. Ofrecemos un precio justo, muy por encima del valor catastral». Elena sonrió, una sonrisa enigmática que no llegaba a sus ojos. «No voy a vender, licenciado». Vargas frunció el ceño. «Señora, con todo respeto, es una oferta generosa. ¿Qué planea hacer con tanto monte? ¿Dejar que se llene de maleza?» «No es maleza, es historia», respondió Elena. Abrió su carpeta y sacó una copia de un documento antiguo. Estas tierras pertenecieron al general Aurelio Benavides. Durante un siglo se dijo que él huyó con el dinero del pueblo, que fue un traidor. El alcalde soltó una risita nerviosa. «Leyendas, señora. Cuentos de fantasmas». «No son leyendas». La voz de Elena se endureció. «He encontrado pruebas. Don Aurelio no huyó. Fue emboscado por sus propios tenientes que querían el oro para ellos. Él se ocultó para proteger a su familia, pero lo encerraron en su propia mina.
Murió esperando un rescate que nunca llegó. Los verdaderos ladrones escribieron la historia oficial para cubrir su crimen. Los hombres se miraron, incómodos. ¿Y eso qué tiene que ver con la carretera?, preguntó Vargas. Todo, porque no voy a vender la tierra, voy a donarla. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Cómo dice?, balbuceó el alcalde. Voy a donar el 80% de las tierras para crear una reserva natural protegida, el Parque Nacional General Benavidez. Nadie podrá talar, nadie podrá construir carreteras, nadie podrá destruir la montaña. Será un pulmón para el Estado y un santuario para la fauna. Elena se inclinó hacia adelante. A cambio, el Estado reconocerá oficialmente la inocencia de don Aurelio, erigirá un monumento en su honor en la plaza principal y financiará la construcción de un museo donde se exhibirán los documentos y objetos históricos que he recuperado. Vargas parpadeó, atónito. Pero eso es una locura. Está regalando una fortuna en bienes raíces. Estoy comprando paz, licenciado, y estoy pagando una deuda. Elena pensó en la noche en la gruta, en cómo esa montaña, que pudo ser su tumba, decidió ser su refugio. La montaña le había dado el oro para salvar a sus hijos. Ahora ella le devolvería a la montaña su libertad, protegiéndola de la codicia humana para siempre. Tienen mi propuesta, concluyó Elena, poniéndose de pie. Tómenla o déjenla. Pero sepan que tengo los mejores abogados de la capital listos para pelear cada centímetro si intentan expropiar. Los hombres salieron de la hacienda aturdidos con la promesa de llevar la propuesta al gobernador. Elena sabía que aceptarían. Políticamente, un nuevo parque nacional era una victoria. Esa tarde Elena llevó a sus hijos a caminar. Subieron por un sendero que ella misma había mandado limpiar, hasta llegar al lugar donde antes estaba la entrada de la cueva. Ahora era solo una ladera de rocas y flores silvestres. El derrumbe había sellado todo perfectamente. Nadie entraría jamás en la cripta de don Aurelio. Su descanso sería eterno y tranquilo. «Mamá, ¿él sigue ahí abajo?», preguntó Leo, que ya estaba completamente recuperado corriendo entre las mariposas. «Sí, mi amor, pero ya no está solo. Ahora todo este bosque es su jardín». Elena sacó de su bolsillo la llave de hierro negro, la que abría el cofre. Se acercó a una grieta profunda entre dos rocas grandes. «¿Qué haces?», preguntó Sofía. «Cerrar el círculo». Elena dejó caer la llave en la grieta. El tintineo metálico se perdió en la profundidad de la tierra. Ya no la necesitaba. El tesoro ya no era el oro ni las joyas. El tesoro eran sus hijos sanos, la tierra protegida y la dignidad recuperada de un hombre olvidado. Regresaron a casa mientras el sol se ponía, tiñendo la Sierra Madre de colores violeta y oro. Elena respiró hondo el aire limpio. Ya no tenía miedo al futuro. Había enfrentado a la oscuridad y había ganado. Pero la vida, como siempre, tenía una última sorpresa. Al llegar a la entrada de la hacienda, vieron un coche desconocido estacionado. Un auto viejo y polvoriento. Junto a la reja, una pareja de ancianos discutía con el guardia de seguridad. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Reconocería esas voces en cualquier parte. Eran sus suegros. Los mismos que la echaron a la calle cuando Mateo murió. Los mismos que le dijeron que sus nietos eran una carga. Elena detuvo a los niños. «Vayan adentro con Marta. Ahora». «Pero mamá, son los abuelos», dijo Diego confundido. «He dicho que entren». Elena caminó sola hacia la reja. Su postura era erguida, su mirada fría como el acero. Al verla, la suegra, una mujer de rostro amargo que ahora intentaba fingir una sonrisa dulce, extendió los brazos a través de los barrotes. «Elena, querida hija mía, ¿cuánto tiempo? Nos enteramos de tu buena fortuna. Vinimos tan pronto pudimos para ver a los niños. Los extrañamos tanto». El suegro asintió vigorosamente. «Sí, sí, la familia debe estar unida, Elena. Cometimos errores, pero la sangre llama». Elena se detuvo a 1 metro de la reja. No la abrió. Los miró con una calma que los puso nerviosos. Recordó la noche que la sacaron de su casa, con Leo llorando en brazos, bajo la lluvia, igual que la noche en la montaña.
Recordó cómo suplicó y cómo ellos cerraron la puerta. «Tienen razón», dijo Elena suavemente. «La familia debe estar unida». Los ojos de la suegra brillaron con codicia. «Exacto. Sabía que lo entenderías. Podemos ayudarte a administrar la hacienda, cuidar a los niños». «Mi familia está unida», la interrumpió Elena, su voz cortante como un látigo. «Mis hijos y yo. Ustedes dejaron de ser familia el día que dejaron a sus propios nietos en la calle como perros». La sonrisa de la anciana vaciló. «Pero Elena, no seas rencorosa. Necesitábamos el dinero. Y yo necesitaba un techo. Y la montaña me lo dio. Ustedes no me dieron nada». Elena sacó un papel de su bolsillo. Era un cheque. «Aquí tienen», dijo pasándolo por entre los barrotes. El suegro lo agarró rápidamente. Miró la cifra y palideció. Esto es mucho dinero. Es el monto exacto de la deuda que Mateo supuestamente les dejó, más intereses», dijo Elena. «Ahora estamos a mano. No me deben nada, y yo no les debo nada». «Elena, por favor, no nos hagas esto», gimoteó la suegra, dándose cuenta de que la puerta de la mansión y la vida de lujo se cerraba para siempre. «Lárguense de mi propiedad», ordenó Elena, dando media vuelta. «Si vuelven a acercarse a mis hijos, los haré arrestar por invasión de propiedad privada. Y créanme, en este pueblo, la ley soy yo». Caminó hacia la casa sin mirar atrás, escuchando los gritos y lamentos de los viejos, que se desvanecían como el ruido del viento. Entró en su hogar, cerró la puerta sólida de roble y echó el cerrojo. Adentro sus hijos reían en la cocina. Marta preparaba chocolate caliente. Había luz, había calor, había amor. Elena se acercó a la ventana y miró una última vez hacia la montaña oscura. «Gracias», susurró, y por primera vez en años la viuda sonrió de verdad.